Vamos a arrancar con la práctica de hoy. Vamos a arrancar con dos ejercicios, si no me equivoco, más o menos ya tienen una leve introducción al concepto de oscilación. Voy a hacer el 5 y después el 2. Bien, el 5 es un ejercicio, siempre hablando de la guía de oscilaciones, ¿no? Es un ejercicio que mezcla un poquito cuestiones de dinámica, porque obviamente todo está entrelazado, no podemos decir voy a estudiar oscilaciones y me olvido de cualquier concepto previo que yo haya visto en este transcurso de estos meses. Y después vamos a hacer el 2, que es para asociar cuando por ejemplo, nosotros hablamos en el caso de la fuerza elástica, nos referimos generalmente a resortes que cumplen con la ley de Hooke. Supongo que eso lo discutieron, pero básicamente asumimos que no se van a deformar. En nuestros casos son generalmente de masa despreciable. Una cosa importante es que cuando uno habla de cosas despreciables, siempre es respecto a otra cosa, ¿no? Es decir, si yo tengo, no sé, un péndulo, que lo tenía por acá para mostrar que acá está. Si yo tengo esto y la masa que está pendulando pesa, no sé, 500 gramos, y si yo pongo en una balancita esto y me da que da 5 gramos, bueno, entonces es despreciable y yo también tengo que tener una noción de decir, bueno, ¿a partir de cuándo es despreciable? Cuando es, no sé, 1/100 sobre la masa que estoy estudiando, bueno, a partir de eso es despreciable. Bueno, algo así surge. Obviamente nosotros en estos modelos vamos a asumir cosas, pero cuando ustedes estén en el laboratorio, quizás miden el hilo, y el hilo resulta de que mide, no sé, la cuarta parte de la masa que está en la parte inferior. Bueno, ahí vamos a tener que hacer otras consideraciones. Bien, que obviamente esas consideraciones las vamos a ver más adelante cuando veamos algo que es péndulo físico. Vamos a arrancar por lo que dijimos. Bien, problema 5. Problema 5 es típico y está bueno porque nos permite estudiar algunas cuestiones desde otro punto de vista. Este ejercicio tenía un detallito que cambié justo antes de que nos conectemos porque tenía un leve detalle en una fase. Nos dice, en el diagrama de la figura, el resorte tiene una masa despreciable, lo que discutíamos, y la longitud libre es de 30 centímetros. Bien, o sea, este resortito de acá tiene un L0, porque generalmente lo conocemos por esa letra, pero podríamos ponerle X0, R0, o lo que ustedes quieran ponerle, siempre y cuando sepan que hacen referencia a la longitud libre del resorte. ¿Longitud libre cuándo? Cuando no hace fuerza. Bien, en esa posición en particular no va a hacer fuerza. Un cuerpo de 2 kilogramos unido al resorte puede moverse sobre una superficie plana horizontal sin rozamiento. Es decir, este cuerpo de acá de 2 kilogramos se puede mover en esta superficie de acá sin ningún tipo de rozamiento. A este cuerpo, a través de una polea, que la vamos a suponer ideal, al igual que el hilo que los une, se le ata un cuerpo de 4 kilogramos. Inicialmente esto está en reposo, ¿bien? Y podemos imaginar ciertas cuestiones acá. Si nos dice que la longitud libre del resorte son 30 centímetros y yo le cuelgo esta masa de 4 kilogramos y se extiende hasta 40 centímetros, fíjense que esto no me lo dice claramente, pero lo está midiendo desde, sí, bueno, es claro porque acá está la flechita, pero lo mide desde esta pared. Claro, yo le colgué, entre comillas, una masa más y por ende va a estirar el resorte. Entonces, esto se mantiene en equilibrio, ¿por qué? Porque el resorte, en el caso de la masa esta de 2 kilogramos, el resorte tira para un lado y la tensión tira para el otro, ¿no? En algún momento, tac, corto el hilo, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa? Si esto estaba tirante, va a quedar solamente esta fuerza y lo va a tirar hablo de tirar, pero entre comillas, ¿sí? O sea, para hablar un mensaje coloquial para que podamos contemplar cómo es realmente esta situación. Se corta el hilo y bueno, obviamente el resorte lo tira para acá, para el lado izquierdo de la pantalla, hacia la pared. Y obviamente cuando el resorte pasa de la posición de equilibrio y comienza a comprimirse, el resorte va a tratar de empujar la masa, que le va a empujar efectivamente, hacia el lado opuesto a la pared.
hacia el otro lado donde venía inicialmente. Y así va a mantener un movimiento periódico dado que no hay rozamiento con el suelo. Bien, igual si hubiese rozamiento también puede ser periódico, pero a lo que me refiero es que va a comenzar un movimiento periódico yendo, viniendo, yendo, viniendo. Hasta acá, ¿se entiende cómo es el problema? Independientemente de lo que me pida el ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Creo que es Germán, ¿no? El que está respondiendo. Iván, Sí, soy yo. profe. Iván, ahí está. Así puede algún otro, ¿no? Cada tanto, aunque sea para secundarlo a Iván, y decir, sí, profe, aunque quizás está mirando el televisor, pero por lo menos para que no es la idea, pero por lo menos para que haya un mayor diálogo. El ítem A me pregunta cuál es la amplitud de oscilación, la constante del resorte. El ítem B, el periodo de oscilación. Y C, la energía mecánica total del oscilador. Carlos, ¿vieron la energía mecánica del oscilador? Carlos debe estar calentando el agua para el mate. Sí, fue al final de la clase pasada que les mostré que era un medio de K por K cuadrado por A o un medio de M omega cuadrado por A, donde A es la Buenísimo. Gracias. Entonces, acá empecé a describir las fuerzas. Obviamente puse un sistema de referencia. En base a lo que discutimos la clase anterior, lo puse acá. En la pared, el eje Y solidario a la pared y desde la base de la pared, continuando por la base del plano, el eje X. ¿Por qué lo puse ahí? Porque se me cantó. Bien, porque la información del problema hacía referencias de ese punto, entonces dije, bueno, creo que es un lugar piola para poner el sistema de referencia. No obstante, en un problema de oscilaciones, también se puede poner el cero, si es que se mueve en una dimensión de ese respectivo eje, muchas veces se lo pone en la posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio, si es el resorte solo en un plano horizontal y demás, siempre estaba hablando de un plano horizontal, todavía nada de plano inclinado, generalmente es en la posición donde está el L0. Bien, porque va a oscilar en torno a ese punto. Si ya estoy en un plano inclinado, bajo otras condiciones, esto eventualmente puede cambiar. Profe, consulta. Sí. Entonces, en ese caso, el sistema de referencia uno tiende a ponerlo en algún lugar fijo, no necesariamente donde está, digamos, la posición de equilibrio del resorte. ¿Eso tiene alguna consecuencia después o es indistinto? A ver, la dinámica va a ser la misma, la evolución temporal va a ser la misma, el suceso físico va a ser el mismo. O sea, independiente de donde yo utilice mi matemática para poder caracterizar esto, la física va a ser la misma. Entonces, Okay. entonces, yo eso lo tengo que saber. Ahora, si yo pongo el sistema de referencia distinto al que vos me proponés, por ejemplo, en la posición de equilibrio, claramente yo sé de que si estoy hablando de posiciones y el sistema de referencia incide en lo que son la determinación del origen de las posiciones y demás cosas, pero hablamos de las posiciones, claramente van a ser distintos. Bien, pero la posición en función del tiempo, pero la dinámica en sí, a vos te tiene que dar la solución para un movimiento oscilatorio. Claro, digamos, matemáticamente hablando, la descripción puede ser distinta, pero las expresiones pueden ser distintas, pero digamos, el fenómeno se describe con distintos números, pero estamos escribiendo lo mismo, en ese Exacto, sentido. pero, Bien, perfecto. pero la parte de, por ejemplo, la frecuencia o el periodo va a ser el mismo siempre. Porque Claro, si claro. yo lo mido desde acá y esto oscila acá, o si lo mido acá arriba y esto oscila acá, o lo mido acá y esto oscila acá, la frecuencia va a ser la misma. Y la amplitud de oscilación va a ser la misma. O sea, lo que me refiero es la que acompaña a mi solución de la ecuación diferencial, que es seno o coseno, dependiendo de lo que ustedes elijan, va a ser la misma. Bien, obviamente yo ahí tengo que tener en cuenta que quizás tenga que sumar una posición extra, como un X0 en una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme para ver dónde esto está oscilando en torno a cuál posición. Claro, claro. Ahora, yo lo puse acá cuando podría haber utilizado la posición de equilibrio, que todavía no queda totalmente claro cuál es, pero lo elegí acá
porque siempre todos lo eligen en la posición de equilibrio. Entonces, solamente para mostrar una variante, si no es para confundir, sino para que ustedes sepan que lo pueden tomar en función de la información que tienen, donde ustedes quieran, y donde ustedes puedan querer. Obviamente uno tiene que decir, este es el lugar más cómodo para tratar el problema y donde matemáticamente me va a llevar menos términos y menos cosas que jodan. Listo, profe, está bien. Bien. O sea, tu respuesta de 2 segundos es, si no me equivoco, la respuesta a tu consulta era así, la dinámica va a ser la misma. Claro, no, está bien. Sí, igual tiene que ser lo mismo porque estamos describiendo lo mismo. Claro, obviamente cuando se habla de posiciones, bueno, eventualmente esto puede cambiar, pero ahora yo lo que hice fue, más adelante en el ejercicio, bueno, mostrarles qué ocurre con la posición, la velocidad y la aceleración. La descripción de la velocidad y la aceleración va a ser la misma, pero la posición solamente va a cambiar. Pero bueno, eso es un anticipo de lo que vamos a discutir ahora. O sea, en base a lo que hablamos, discutir cómo va a ser la dinámica de este problema. Y si nosotros le ponemos onda al ejercicio e indagamos un poquito, podemos obtener algunos parámetros desde la imagen. ¿Bien? Por ejemplo, que se me decía que el L0 él estaba en 30 centímetros. Y esto cuando se estira y está en equilibrio, mide 40, significa que hay 10 centímetros de algo, que pueden decirme si interpretan que eso o no, de que yo voy a poder negociar con eso. Es una información que me da el problema. Y si no la veo en información, puedo apelar a las condiciones iniciales para obtener esa información. O sea, tengo recursos, aunque no lo vea de una, hay recursos. Vamos a primero buscar la constante K del resorte a partir de la situación de equilibrio que el problema plantea desde el inicio, ¿no? Porque me dice que está la masita, la cuelgo una pesita. Cuando hablo de pesa, a ver, el peso es una fuerza, es la fuerza gravitatoria. En realidad estoy mal llamando a la masa de esta manera. Le digo peso porque socialmente le decimos peso cuando colgamos algo con una masa considerable. Dado el sistema de coordenadas, acá no puse la sumatoria vectorial, pero si hago la sumatoria vectorial, por ejemplo, para la masa 2, que es la que está acá, yo tengo la tensión más el peso es igual a la masa por la aceleración. Eso es vectorialmente hablando. Si separo en coordenadas, como hice yo ya acá de una, para la masa 2, dado el sistema de referencia que yo elegí, tengo la tensión menos el peso, y esto es igual a 0, porque está en equilibrio. Y para el cuerpo 1, tengo, dado el sistema de referencia, la tensión que me lo tira para allá y la fuerza elástica que me lo tira hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Eso queda claro? Creo que eso se puede deducir. Obviamente, acá en esta, por ejemplo, tanto en de la masa que está colgando como la que está en el plano, es fácil ver que si, por ejemplo, para la masa 1, las dos fuerzas estas me quedaban sumando, no puede ser, porque si las dos fuerzas están sumando no puede ser igual a 0. ¿Bien? O sea, en ese aspecto ustedes ya pueden empezar a indagar sobre las ecuaciones. Y lo mismo con el cuerpo 1. Si está en equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, puntualmente en el eje Y, si acá me queda tensión más peso igual a 0, y es medio complicado, porque sabemos que la tensión en este caso claramente es distinto de 0, y el peso efectivamente ocurre lo mismo, entonces no puede ser igual a 0. Entonces ahí ustedes tienen ya puntos elementales quizás, pero que les va a servir para jugar y empezar a ver la coherencia de los planteos. X0 vamos a llamar a la posición de la masa en ese instante. Bien, fíjense que de la ecuación 1, que es esta de acá arriba, para la situación de equilibrio, vemos claramente que la tensión es el peso de 2. Bien, o sea, la tensión, recuerden que supusimos que la polea es ideal, al igual que el hilo que los une, me queda que la tensión es igual al peso, bien, del cuerpo 2. Tengo que sacar el cartelito este que no me deja ver. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo sé que la ecuación para el cuerpo 1 también tenía la tensión. Y vuelvo a hacer otro paréntesis acá. Si yo tomaba como sistema, todos juntos, tanto el cuerpo 1 como el 2, la tensión iba a ser una fuerza interna. Entonces no iba a tener modo de despejarla. Este cálculo que hice acá, me lo podría haber ahorrado. Bien, si yo planteaba como sistema este cuerpo con este cuerpo, o sea, planteaba la sumatoria de fuerzas aplicada para un sistema que contemple
a la masa 1 como a la masa 2, la tensión iba a ser una fuerza interna y no iba a aparecer. Y entonces ya me iba a quedar lo que yo estoy buscando ahora, iba a ser mucho más fácil de deducir en una sola expresión. ¿Bien? ¿Se entiende a lo que estoy haciendo referencia? Creo que sí, profe. El creo no es un 100%. ¿Qué porcentaje es? ¿Un 20%? No, no, sí, sí, lo A lo que seguí. me refería es que, dependiendo del sistema que uno elija para estudiar, o las masas, si toma en conjunto, individualmente o en conjunto, hay fuerzas que se convierten en internas o no, pero en este caso la tensión claramente para el sistema M1, M2 en conjunto iba a ser una fuerza interna. Entonces se me iba a ir. No iba a hacer falta que Claro, despeje sí, la sí, sí. tensión. A eso es No, no, lo que voy. está bien, sí, sí, profe, ahí va. Y eso lo puedo hacer como ustedes plantean los problemas de poleas que siempre que ya realizaron. Bien. Claro, creí que había algo aparte de eso, pero no, no, está bien, está bien. A ver, yo estoy dando vueltas siempre sobre cosas que ya vimos para entrelazar, no para complicarles la vida. De hecho, las dos pasos que hicimos, la mayoría de las cosas que dije no eran relevantes, por así llamarlo, sino que eran repeticiones de cosas que habíamos visto. A lo que voy es que todavía no arrancamos con el problema de oscilaciones. Claro, sí, está bien, está bien. Entonces, fíjense que de acá, teniendo en cuenta que X0, que es la posición en este sitio, para la posición de equilibrio, recuerden que estamos planteando esto para la posición de equilibrio, lo puedo despejar fácilmente, porque fíjense, X0 es dato, L0 ya también me lo he denunciado que son 30 centímetros. La tensión lo obtuve de este peso de acá, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy en equilibrio. Entonces de acá puedo despejar que la constante elástica es M2 por G, es decir, el peso dividido el delta X, el estiramiento que está teniendo el resorte. ¿Bien? Recuerden, y me gustaría que lo hagan, que vean que si yo planteo una sola ecuación para las dos masas, efectivamente este paso salía de una. De acá obtenemos que la constante elástica es 400 newton sobre metro. Ahora, el enunciado nos dice que su longitud relajada es 0,3 metros. Esto es un recordatorio. Una vez que cortamos el hilo, teniendo en cuenta que no hay rozamiento con el suelo y despreciamos el rozamiento con el aire, y esto está, vamos a suponer que tuvimos la manera de hacer vacío para que no haya aire en ese sitio. Esto va a oscilar, ir y venir todo el tiempo en torno al punto de equilibrio con una amplitud constante. A lo que voy es, si esto estuviese inmerso, no sé, en un aire denso o lo que fuese, esa amplitud puede ir disminuyendo con el tiempo o ser proporcional a uno de los parámetros del problema. No obstante, estamos en una situación ideal. Entonces, lo que nosotros sabemos es que una vez que cortamos el hilo, la masa 1, que es la que está acá arriba, la de 2 kilogramos, va a oscilar. ¿Bien? Y va a oscilar en torno a un punto en particular. ¿Bien? Ese punto en particular va a ser la posición de equilibrio, dado que estamos en un oscilador que está sobre una superficie horizontal. Recuerda, si es un plano inclinado, también lo va a hacer en torno a un punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio se va a desplazar un toque. De acá pongo una recontra obviedad, que si la única fuerza que está actuando es la fuerza elástica, una vez que corto el hilo, claramente la posición de equilibrio es L0. Bien, esto es obvio. Lo que vamos a definir ahora, y es en función de lo que estaban discutiendo, lo que estábamos discutiendo con su compañera recién, es, bueno, yo lo estoy midiendo desde otro sitio. Entonces lo que voy a hacer es definir arbitrariamente que a X moñito o X moño, que es la posición, lo voy a definir como X más la posición de equilibrio, porque yo estoy midiendo desde otro lado, no estoy desde la posición de equilibrio. Si estuviese parado en la posición de equilibrio, X va a ser medido desde ese sitio y esto de acá va a ser 0, porque si yo me planto en la posición de equilibrio, efectivamente, para este caso sería 0. Entonces, como yo no estoy en el punto de equilibrio, sino que estoy en la pared, voy a definir como X moño a X más la posición de equilibrio. Es decir, X, yo ya sé lo que vale, porque es la solución del oscilador armónico simple. ¿Bien?
Entonces, si derivo, ¿qué ocurre? La posición de equilibrio es una constante, se me va. Bien, entonces la velocidad, independientemente del sistema de referencia que yo haya elegido, va a ser la misma que si no hubiese puesto el sistema de referencia en la pared. De igual manera ocurre esto con la aceleración. Entonces, no me acuerdo quién había sido que me había preguntado, pero dado que yo puse el sistema de referencia en la pared, ocurre que le tengo que sumar este cachito de acá, que es la distancia desde acá hasta la posición de equilibrio. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, se Bien. entendió, se entendió. Sí, sí. Y la velocidad y la aceleración, bueno, no me importa. Es gracioso porque yo ahora estoy escuchando a mi vecina dando clases de educación física acá en el dúplex de al lado. Bien. Entonces, vamos a recordar un poquito que esto lo habrán visto en la teórica, que la solución, que una de las maneras en las cuales se puede representar la solución de la ecuación diferencial para el oscilador es una ecuación elemental, una forma trigonométrica de expresar algo periódico. En este caso, generalmente se puede usar el seno, no importa, lo que cambiaría efectivamente es la fase, ¿no? Que es este phi de acá, que va a ser x de t igual a por el coseno de omega t más phi. Omega 0, recuerden que es la frecuencia natural del sistema, ¿bien? Y depende solamente de la constante elástica y de la masa. En el caso de la amplitud A, que es la amplitud de esta función, o la amplitud de oscilación, y phi, son dos parámetros que salen a partir de las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Son las mismas que estuvimos tratando hasta ahora cuando ustedes hacían problemas de cinemática. Es información dada del problema para, generalmente, algunos instantes en particular. Me dicen, mirá, David, a cierto instante yo cuando estaba midiendo, la velocidad era 0 y estaba en tal sitio. Hablando formalmente, en tal posición. Bueno, es información que está dada, y esa información, si nosotros tenemos cómo volcarlas en un sistema de ecuaciones, vamos a poder despejar estas incógnitas que tenemos. Bien, entonces, como dijimos, yo había definido x muñeco como x más la posición de equilibrio. Bueno, efectivamente nos queda esto de acá. Volviendo a la discusión previa, para reforzar un poquito, si yo me paraba en la posición de equilibrio, me quedaba solo esto. Como no estoy en la posición de equilibrio, bueno, tengo que llevar mi posición a la de equilibrio, para la redundancia, pero le tengo que adicionar este pequeño término. ¿Bien? Que esto era obvio que era 0,3 metros, lo habíamos visto previamente. Entonces, la derivada, obviamente como esto es una constante, vuela, ¿no? La derivada temporal. Por alguna cuestión de que alguno se haya perdido esto, pero creo que es obvio, x punto hace referencia a la derivada temporal de la función. Entonces, la derivada de x moño va a terminar siendo simplemente la derivada de x, porque como esto es una constante, y me queda menos a por omega 0 por el seno de omega 0 t más phi. Y la aceleración, efectivamente, vuelvo a derivar y me queda a por omega 0 cuadrado. Fíjense que si omega 0 está medido en 1 sobre segundo, o para ser preciso, para que no hagan macanas con las cuentas, en radianes sobre segundo, me queda algo que está medido en unidad de distancia por algo que está en la inversa de tiempo. Entonces me queda una unidad coherente de velocidad. Y lo mismo con este cacho acá, ¿no? Si yo tengo omega 0 al cuadrado, estoy hablando de la inversa al cuadrado, de 1 sobre segundo cuadrado, multiplicado por una unidad de distancia, me queda metros sobre segundo cuadrado, por ejemplo, o centímetros sobre hora al cuadrado, o lo que ustedes quieran tener, o dependiendo del problema, pero que sea coherente. Bueno, y acá vamos a poner cuáles son las condiciones iniciales. Recordemos que el x0 está en la pared. Esto lo voy a insistir siempre porque es fundamental para decir, bueno, si yo tengo una posición en un cierto instante, esa posición tiene que ser coherente con el sistema de referencia elegido. La posición a t igual a 0 es 0,4 metros. A ver, el problema no me dice, che, David, a t igual a 0,
la posición es 0,4 metros. Che, David, la velocidad a t igual a 0 es 0. Estas dos son condiciones iniciales, no necesariamente van a estar explícitas en lo que es el enunciado. Ustedes, algunas pueden ser que le digan, che, a cierto instante está en tal lugar. Algunas otras pueden ser que ustedes tengan que deducir levemente, porque tampoco son cosas muy escondidas, pero en el enunciado, con información que les provee el enunciado, en la mayoría de los casos también les está dando las condiciones iniciales. No se olviden que la amplitud y la fase salen de estas condiciones iniciales. Bien. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe, sí. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones iniciales del problema y recordando también dónde yo puse mi origen, a t igual a 0 es 0,4 metros. A ver, ¿qué hice? Fue reemplazar t igual a 0 por la información que yo ya tenía. A mí ya me habían dicho que t igual a 0, que en el instante inicial, que yo defino que sea el instante inicial, tengo dos cuerpos y están en equilibrio. Cuando corto y esto empieza a oscilar, bueno, yo defino que ahí sea el 0. Si a ustedes se les canta poner que cuando comienzo a medir el cronómetro fueron 3 minutos antes de que se corte la cuerda. ¿Está mal? No está mal. ¿Que se van a complicar la vida innecesariamente? Se van a complicar la vida innecesariamente. ¿Bien? Recuerden que las cosas donde uno es arbitrario, y por favor sean coherentes de deducir cuando uno puede ser arbitrario o no en las decisiones, tengan en cuenta estas cosas. ¿Bien? Pero yo sé que la posición a t igual a 0 es 0,4 metros, porque me dice que cuando el sistema está de equilibrio está en este punto. Y la pregunta re obvia, ¿y cuánto vale la velocidad si justo eso estaba en equilibrio? 0. Entonces, a t igual a 0, la velocidad es 0. ¿Bien? Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué yo estoy poniendo esto de acá? ¿Para qué? ¿Con qué objeto estoy haciendo esto? Quizás no lo dije y por eso mismo lo pregunto. Supongamos que no fui para nada claro. Y yo empecé a plantear esto. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Por qué creen que lo hago? Yo tengo esta expresión de acá. Y esta de acá, si quieren. Y estas. ¿Con qué objeto estoy haciendo lo que estaba... ¿Con qué objeto planteé estas condiciones iniciales para esos dos instantes en particular, tanto para la posición como la velocidad? Puede ser para más o menos tener una idea de lo que es el gráfico, en los puntos en los que la velocidad se va a anular y la posición va a volver al lugar de origen. Bien, eso va a ser una consecuencia de la información que yo busco tener. ¿Por qué? Porque para graficar, ¿qué tengo que saber, por ejemplo, de esta expresión de acá? Tenemos que conocer los parámetros para poder tener digamos que la ecuación que logramos conseguir reemplazando con los datos iniciales sea acorde y describa el movimiento que estamos queriendo o que tenemos ahí, ¿no? Claro, y de acá, ¿cuáles datos son información y cuáles no? De esta expresión, por lo menos. Y la fase sí. ¿Cómo esto se cortó? La amplitud, la posición de equilibrio y bueno, ahí con eso podríamos sacar algo. Bien. Lo que me dice tu nombre, perdón, porque no logro ver quién está hablando. María Eugenia, perdón. María Eugenia. Lo que me dice María Eugenia está bueno. Hay un detalle que era lo que habíamos discutido al principio, que la amplitud formalmente nunca la puse, pero la vamos a corroborar que efectivamente sea. La fase, eso sí, no tengo idea. La posición de equilibrio, sí, dijimos previamente que era 0,3 metros y eso está en las ecuaciones que nosotros vimos originalmente, que es esta de acá. ¿Bien? Entonces, continuando, tenía estos dos datos, pero bueno, lo que básicamente me queda como incógnita es que no sé cuánto vale la amplitud y la fase. Bien,
¿Por qué? Porque la amplitud, a ver, directamente es más, yo la podría poner de una, sin necesidad de hacer esto. Bien, a veces es obvio y a veces no es obvio. Entonces, por lo menos por ahora lo dejamos así. Planteando el sistema de ecuaciones, mi objetivo es sacar los parámetros que efectivamente salen de las condiciones iniciales, que son amplitud y phi. No obstante, con un sistema de ecuaciones, si es que no tengo mucha información, también podría sacar omega u otros parámetros. Eso dependerá de la necesidad en cada caso del problema. Bien, entonces, y la frecuencia natural del sistema, la frecuencia natural de oscilación, perdón, es la raíz de K sobre M, pero guarda, de M1, es decir, de la masa esta de 2 kilogramos. Bien, entonces, voy a reemplazar eso en las ecuaciones que tengo. Fíjense que me queda este pequeño sistema de ecuaciones, que la posición a t igual a 0 es 0,4 metros, lo que dijimos recién. Y esto efectivamente lo plasmo en la ecuación de posición. Es decir, A por el coseno de, cuando t vale 0, o sea, el omega por t se me va, me queda A por el coseno de phi más la posición de equilibrio, que son 0,3 metros. ¿Bien? Y la ecuación de abajo, en ese mismo instante, la velocidad es nula. Si la velocidad es nula, me queda la expresión de velocidad. Obviamente, t es igual a 0, igual a 0. Lo acomodo un toquecito para sacarme esta doble acá que puse una continuación de igualdades. Me queda esto de acá. Bien, entonces, de la segunda, se lo dejo a ustedes, lo pueden corroborar como quieran, pero no es muy difícil de ver. Acá, la segunda expresión, me olvidé de poner 1 y 2 para anotarlo como ecuaciones, me pide que 0 sea igual a menos A por omega 0 por el seno de 0, por el seno de phi. Fíjense que la amplitud y omega claramente no son 0. Bien, entonces lo que debe ser 0 es el seno de phi. ¿Y cuándo el seno de phi es igual a 0? Y ojalá que no pase lo que ocurrió en la clase anterior, que se habían olvidado el seno y el coseno. Y es más, no quiero que sea un acusador, porque yo hoy había puesto una barbaridad en uno de estos parámetros y por eso estaba corrigiéndolo temprano. Bueno, cuando el seno de 0 es 0. ¿Bien? El seno de pi, el seno de 2pi, o el seno de menos pi, de menos 2pi, de menos 3pi, o sea, con cualquier entero que multiplique a pi, incluido el 0, obviamente, eso va a cumplir esta solución. Obviamente elijo la más simple, 0. ¿Bien? Y la amplitud, si eso lo reemplazan acá, o sea, si phi es 0, el coseno de 0 es 1. ¿Bien? Por favor, recordemos que el coseno de 0 es 1. Si no, que no suene a gastada. Que por favor, si ustedes no recuerdan esto, googleen, porque es algo que aparece en todos lados, la función seno y coseno, y verifiquen estas cosas, porque yo también me puedo equivocar, pero por lo menos tengan en cuenta claramente dónde se anula y dónde no, porque esto es una función periódica. Si yo estudio qué pasa entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, siempre se va a repetir esto, ¿bien? Entonces, por favor recuerden cómo es la función seno y coseno, porque si no pueden haber macanas que, desgraciadamente, por una tontería, van a ser errores gravísimos después. Bueno, y como les decía, acá me queda entonces el coseno de 0, que es 1, y me queda 0,4, paso restando el 0,3, y me queda que la amplitud efectivamente es 0,1 metros. Algo que yo sabía que me tenía que dar así. Es más, quizás no era necesario hacer todo este quilombo. Bien, yo lo planteo como si uno no hubiese sabido cómo encarar la situación. Pero, ¿por qué es obvio que la amplitud es 0,1 metros? Porque esto me dice que era el resorte relajado mide 0,3 metros o 30 centímetros. Y le cuelgo esta masita extra y se estira 10 centímetros más. Bien, ahí estaba la situación de equilibrio. Ahí me dijo que se estiró 10 centímetros, me dice que bueno, aunque yo no sepa qué era la amplitud de oscilación, yo sé que hay un 10 centímetros ahí, o un 0,1 metros, que es algo importante. Todavía no sé qué es. Pero bueno, corto el hilo.
no hay alguien que esté empujando la masa para aumentar la amplitud. O sea, más que 0,1 metros, el resorte no se va a poder estirar. Se va a mover 0,1 metro para la derecha de la posición de equilibrio y 0,1 metros para la izquierda de la posición de equilibrio. Otra cosa importante, cuando ustedes repasen la función seno y coseno, generalmente va a aparecer multiplicada por un 1. Ese valor de amplitud es la amplitud de la oscilación. Bien, cuando yo tengo la amplitud de oscilación, tengan en cuenta que esta función generalmente, cuando multiplica por 1, va entre 1 y menos 1. Bien, cuando yo pongo un valor de amplitud distinto de esos parámetros, lo que va a hacer es, si es menor a 1, obviamente se achica la amplitud de esa función que ustedes grafiquen, y si es mayor a 1, obviamente se estira. Estoy hablando coloquialmente, ¿bien? Si alguien matemático escucha estas cosas, se horrorizará de cómo David expresa estas cosas. Ustedes también, que ya están bastante avanzados en el profesorado. Entonces. Profe, igual es para que se entienda. Bueno, se entiende. Está perdonado. Gracias. Porque si no iba a ir a llorar un rincón. No, profe, vamos. Se entiende. Gracias. Entonces, queda claro todo esto que hicimos acá. Planteamos la dinámica, el problema dinámico. Planteamos las condiciones iniciales en función siempre, obviamente, del sistema de origen que yo establecí arbitrariamente. A partir de las condiciones iniciales saqué los parámetros que salen de condiciones iniciales, que son la amplitud y la fase, A y Φ en este caso. Recordemos que eventualmente, por otras situaciones, quizás omega no es muy claro. Pero recuerden que omega depende solamente de la constante elástica y la masa. Si a mí me dicen, independientemente de cualquier problema, yo tengo no sé, colgando este mismo K con esta misma masa, y K va a ser el mismo, porque depende de la masa y del resorte. Bien, la constante elástica del resorte y la masa es lo que determina omega, nada más. O sea, eso yo lo puedo sacar independientemente de otras cosas. Y eso ustedes también lo tienen que observar. O no, quizás lo tienen que plantear, no sé, planteando alguna sumatoria de fuerzas para que pueda adquirirse o no, pero recuerden que omega depende de K y de M. Y K y M no es una condición inicial. Bien, son cuestiones medibles. Son cosas que se pueden medir en el laboratorio. Ustedes ya hicieron la ley de Hooke en Introducción a la Física. Perdón, ¿hicieron la experiencia de la ley de Hooke para medir la constante elástica? No, yo no. Que ponían un resorte y le iban agregando distintas masas para que cambie el estiramiento, lo graficaban, quedaba algo parecido a una lineal y de ahí sacaban la pendiente que era la constante. Sí, pero me acuerdo muy poco. Yo me acuerdo Bueno, de los errores de aproximación. ¿No? Pero sí, algo me acuerdo. Un Bien. programa de Putiplot o algo así. Bien. Y aprendíamos a usar. Bueno, lo que hacían ahí es para medir la constante elástica. Y fíjense que la constante elástica, ahí quedaba en evidencia también, que independientemente de cuál sea el estiramiento, iba a depender solamente de la masa. A ver, a lo que voy es, para no divagar demasiado, la constante elástica depende, son propiedades intrínsecas al resorte. Y la frecuencia de oscilación utiliza esa constante K recién mencionada con la masa. No son condiciones iniciales. Bien, listo, eso era. Así no divago más. Y bueno, respondiendo a las preguntas del enunciado, me preguntaba cuánto valía la constante elástica, lo respondimos. Fase, amplitud, el periodo. Y esto siempre, no sé por qué, pero genera mucho conflicto y siempre se olvidan lo que es el periodo. Bien, el periodo de por sí es la inversa de la frecuencia, esa que ustedes a veces mezclan F con omega. F es la cantidad de ciclos que se dan por unidad de tiempo. Generalmente, cuando uno pone una frecuencia de ese estilo, es en 1 sobre segundo y habla en hertz. Pero tranquilamente podrían ser revoluciones por minuto, es decir, cuántas vueltas da algo en un minuto. Bien, la frecuencia angular tiene una expresión más
acotada, más matemáticamente hablando, respecto a la frecuencia o qué ángulo se va, o los radianes, mejor dicho, en una circunferencia y respecto al tiempo que tarda o no en recorrerlo. Bien, lo otro son cantidad de cosas que pasan por unidad de tiempo. Yo puedo medir la frecuencia del 440, suponiendo la constante, es algo imposible, lo sabemos, pero puedo ver que pasa 1, 2, 3 bondis, y después lo divido por el tiempo que tardó, y a partir de eso puedo sacar el periodo, porque es su inversa y demás. Pero cuando estamos hablando de cuestiones angulares, utilizamos omega, que mide radianes sobre segundo. ¿Bien? No mide ciclos sobre segundo. ¿Se entiende esa diferencia? Pero que es muy importante. Y obviamente la relación entre F, que es la frecuencia, y la frecuencia natural o el omega cero, es una relación de 2pi. Bien, por eso, por favor, entiendan que 2pi por F es igual a omega. Bien, pero no, a pesar de que expresan cosas similares, no son lo mismo. Bien, entonces, el periodo es 2pi sobre omega cero. ¿De dónde sale la expresión y todo lo demás? Ya tuvieron teóricas desde introducción a la física hasta acá para relacionar eso, y nos da, si no le pifié las cuentas, 0,44 segundos. Y la energía mecánica, que es constante, y la pregunta es, ¿por qué es constante? Porque solamente hay potenciales actuando y no cambia o sea, se conserva la energía. Bien, vamos a estirar un poco más lo que dijiste. Me estás diciendo de que hay fuerzas conservativas, porque solamente hay fuerzas que derivan de un potencial, para ampliar un poco, porque cuando decís no hay potenciales, suena como que no se entiende bien, pero entiendo que a lo que vas es lo correcto. Porque hay fuerzas conservativas solamente que derivan de un potencial, pero guarda, tenemos la normal también molestando ahí. Pero claro, ¿qué ocurre con la normal? Las sumatorias de las fuerzas de mi sistema se anulan, digamos, se compensan o dan cero, ¿no? Guarda, eso lo que te permitiría decir es que se conserva la cantidad de movimiento. Ah, claro, perdón. Y tampoco, porque cuando esto está oscilando, una vez que cortaste la cuerda, tenés la fuerza elástica que en la mayoría de los casos, salvo cuando pasa por el punto de equilibrio, es distinta de cero. Entonces P no se te conserva ni de casualidad. Sí, perdón, sí. La conservación de energía mecánica, uno lo analiza siempre y cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas sea cero. Eso no significa de que no haya fuerzas no conservativas. Porque también puede haber fuerzas no conservativas que unas suman o aportan energía y resulta que la variación de energía mecánica iba a ser cero también. Entonces, cuidado, yo tengo que fijarme si efectivamente realizan trabajo o no. Acá la única fuerza no conservativa que hay, recuerden que ya está el hilo cortado en el sistema oscilatorio, es la normal. Pero la normal, dado que este caso es mucho más obvio todavía, siempre estoy en el plano horizontal y la normal va y viene, en el caso que este es el punto de equilibrio, esto va y viene, pero la normal es mi dedo, ¿no? Siempre perpendicular al desplazamiento. Entonces, si ustedes saben que el trabajo de esa fuerza básicamente hace referencia a una integral del desplazamiento, pero es un producto escalar entre la fuerza y ese diferencial de desplazamiento. Entonces, si es un producto escalar de dos cosas que son perpendiculares, es cero. ¿Bien? Entonces, dicho todo esto, la energía mecánica se conserva dado que el trabajo de fuerzas no conservativas es cero. Entonces, si la energía mecánica es una constante, significa que va a valer siempre lo mismo independientemente de la posición del oscilador. ¿Eso qué significa? Que puedo tener partes donde yo tengo una energía cinética máxima y cero potencial, o la energía potencial máxima y cero cinética. Eso lo habrán visto con el gráfico de potencial del oscilador. Bien. Una manera fácil de expresar eso, y usted ya me imagino que Carlos le dio la expresión y demás, es que es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Bien, y eso es 2 joules. Ahora, si ustedes le piden la energía cinética en determinado punto, bueno, recuerden que como la energía mecánica en un caso de oscilador armónico es constante, esos 2 joules son igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de K por delta X al cuadrado. Entonces de ahí pueden jugar
para distintas posiciones obtener la velocidad o al revés. ¿Bien? Bueno, este ejercicio que estuvimos 48 minutos hablando, es porque divagamos demasiado en algunas cuestiones, pero es un ejercicio corto de hacer y de hecho hay pasos que ustedes pueden declarar que ya son claros. Por ejemplo, si alguien me dice la amplitud de 0,3 metros, dado que se tira 10 centímetros, se corre 10 centímetros de la posición de equilibrio, se lo suelta y después la única fuerza que va a estar actuando es la elástica en esa coordenada, entonces esto va a oscilar con una amplitud de 10 centímetros. Si ponen eso, está bien, ¿sí? Ahora, si no es un caso tan obvio, bueno, veamos cómo calcularlo y acá tienen más o menos cuáles son no los pasos, porque tampoco quiero hablar como recetas, porque en física se dan cuenta que eso no sirve, sino distintas formas de encararlo al problema, ¿bien? Bueno, ¿consultas? No, vamos bien, profe. ¿Ninguna? ¿Así quedó re claro? O sea, pero... Profe, yo me perdí con la frecuencia. Más que nada cuando leí el apunte de Alejandro, vi que Ajá. aparecían dos frecuencias, una que era angular y una que era frecuencia sola. Como, o sea, ¿Cómo? A ver, no sé relacionar bien cuál es cuál, o qué representa cada cosa. no sé en qué parte está eso, pero ¿vos te estás refiriendo a la diferencia entre F y omega? Sí, sí, me parece que sí. Y pregunte, ¿y estuviste toda esta clase presente? Sí. Bueno, cuando uno habla me dan un segundo que uno al estar en la casa ocurren estas cosas. Un segundo. ¿Estás ahí, David? Yo estaba ahí dando vueltas, pero estoy atento a la clase, pero justo ahora no sé qué, ¿se tenía que ir para algo, David? No se le pregunté algo y dijo que volvía. Ya estoy acá, estoy acá. Ya pregunté algo. Iba a decir, pregunté algo y se arrancó. No, no, pero Justo. no me había quedado claro si ibas a buscar un libro o algo. No, no, es que justo. Bueno, al estar en casa llaman y demás. Está bien. Eh, ¿Vas a contar otro problema Sí, o dejo de grabar? voy Listo. a comentar el de. No sé si lo he visto, ¿no? Lo de en serie paralelo. Lo mencioné, pero no lo resolví, porque Bueno, pensé que lo ibas a hacer vos. está bien. Respecto a lo que me preguntó Iván, si no me equivoco. A ver, cuando uno tiene la frecuencia esa con F y la frecuencia angular omega, hacemos referencia a cuestiones que tratan de explicar cosas similares, pero no necesariamente son exactamente lo mismo. La frecuencia así llamada, que ustedes generalmente lo ubican con la letra F, hace referencia a sucesos por unidad de tiempo. Generalmente, para cuestiones periódicas, a ciclos en un determinado intervalo de tiempo. Bien, por ejemplo, no sé, yo acá estoy viendo el lavarropas y el lavarropas te dice, bueno, el tambor gira a, no sé, tantas revoluciones por minuto. No quiero tirar un número para no decir cualquier barbaridad. Ahí te está diciendo que da cierta cantidad de vueltas, una revolución es una vuelta sobre unidad de tiempo. Bien, recién decía a los chicos, por ejemplo, no sé, vemos cuántas veces pasa el 440 por unidad de tiempo. Yo puedo determinar una frecuencia también a partir de eso, supongamos que el 440 pasa siempre de una manera firme cada mismo tiempo. Pero bueno,
Yo puedo medir eso, puedo medir cuántas veces pasa sobre unidad de tiempo. Pero eso básicamente me está hablando de ciclos sobre segundo. Bien, cuando nosotros hablamos de omega, omega me dice qué ángulo se recorre por unidad de tiempo. Bien, en este caso, omega representa cuántos radianes se recorren por unidad de tiempo. Es similar, si vos me pensás, porque me dice, bueno, me está hablando de alguna cosa respecto a una unidad de tiempo, que pasa en un determinado tiempo. Sí, es cierto, pero no es lo mismo. Uno hace referencia a cuestiones que son cíclicas, que pasan ciclos, pasan cosas, lo que fuese, y otro me está haciendo referencia a que qué intervalo, qué delta de ángulo se recorre por unidad de tiempo. Bien, entonces, hay una relación entre una y otra. Nosotros para utilizar, generalmente utilizamos lo que es la frecuencia omega. Bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de un coseno, y nosotros si tenemos un coseno, generalmente nos gusta expresarlo de manera más formal utilizando el término omega. No obstante, hay una relación entre esa frecuencia F y omega, que es una relación de 2pi, es llevar esos ciclos a una circunferencia, por así llamarlo. ¿Bien? Entonces, cuando vos haces 2pi por F, obtenés la frecuencia angular, que es en radianes sobre segundo. ¿Queda claro? Ahora sí, bro. Bien, y el omega, para el caso respectivo del sistema masa-resorte, es raíz de K sobre M. ¿Sí? Sí, Bien. perdón. Pasa que empezaron a tocar timbre y me perdí en un momento de la clase. Porque No, justo habíamos fue por hablado hace eso. un ratito de lo mismo y yo dije, por eso está, no está. Pero bueno, sí, al estar en la casa a veces ocurre eso. Acá también acabaron hace un rato de llamar y estoy esperando que me traigan la tarjeta de débito que perdí. Entonces estoy atento. Pero no, era un vendedor. Bueno, vamos a seguir un poquito con esto. ¿Ninguna consulta más sobre este ejercicio, por las dudas? Bueno, volviendo por las dudas, Iván, eventualmente en algún ejercicio puede aparecer la frecuencia en ciclos sobre segundo, que generalmente se lo conoce como Hertz. ¿Bien? Pero te va a aclarar que es una frecuencia F o te va a decir, la frecuencia es de 20 Hz, y vos tenés que decir, me está hablando en ciclos sobre segundo. O sea, si yo lo quiero pasar a un mega, tengo que multiplicarlo por 2pi. Bien, obviamente si están en revoluciones por minuto, ten en cuenta que esos minutos, cada minuto son 60 segundos, entonces ahí lo podés pasar a radianes sobre segundo, o lo que vos quieras. Lo importante es que omega tenga una unidad que sea coherente, que sea radianes sobre unidad de tiempo. Bien, generalmente usamos segundos por las magnitudes que tienen los problemas, pero podría ser, no sé, horas, milisegundos. Bien, bueno. Problema 2. El problema 2, básicamente, es, no sé si están de práctica, ahora que lo pienso, pero es algo importante que ustedes pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque esto se da, simplemente porque se da. Entonces, suponemos un cuerpo de masa m está sujeto a dos resortes. Y me pregunta cuál es la frecuencia de oscilación de estos resortes en estas dos situaciones. Fíjense, la situación A, la de arriba, es una masa, pero está unida a dos resortes que están en serie. Esto se llama resortes en serie. Y acá, en el caso B, van a tenerlo, pero fíjense que están los dos sujetos a la masa, pero en paralelo. Bien, entonces, la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué les parece la frecuencia de oscilación? Que es raíz de K sobre M, que es lo que me pide a mí. ¿Va a ser la misma en los dos casos? ¿Sí o no? ¿O qué se les ocurre? Porque hablamos de raíz de K sobre M y era un solo resorte. Y acá tengo dos resortes y además de distinta configuración. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con omega? ¿Va a ser el mismo? ¿Va a cambiar? Sí, no es Sí, retórico, ¿eh? si mal no recuerdo,
se podía juntar todas las constantes en un solo resorte, entonces omega cambiaría, ¿no? Porque sería la suma de las constantes sobre m, ¿no? Claro, bueno, en algunos casos se puede sumar, en otros no, que de eso es parte es este ejercicio, pero exactamente lo que acá está diciendo Iván, si no me equivoco, es que, bueno, ya la configuración no es como el caso que recién tratamos, por ejemplo, ¿no? Que es una masa unida a un único resorte. La configuración definitivamente va a hacer que este K cambie, y si K cambia, efectivamente la frecuencia de oscilación también lo va a hacer. Bueno, lo principal acá, desde mi humilde punto de vista, es ver cuál es la frecuencia de oscilación. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta lo que implica la frecuencia de oscilación, además, como les puse ahí, de las condiciones iniciales del problema, puedo tener la expresión para la velocidad, para la posición, velocidad y aceleración de la oscilación, ¿bien? Obviamente hablo de dependencias temporales de posición, velocidad y aceleración. Entonces, recordemos que la posición en función del tiempo la definía como A por el coseno de omega 0t más phi. Y omega 0 es la raíz de K sobre M. Bueno, esto es todo lo que hemos revisado hace un ratito, donde los parámetros A y phi son aquellos que lo voy a obtener mediante el planteo de las condiciones iniciales del problema. Vamos a analizar el caso A. A está acá arriba y esto es en serie. ¿Bien? Primero vamos a hacer una suposición que el punto donde se une K1 o K2 podría ser, no sé, una soldadura o como yo utilizo mucho para mis arreglos de plomería, porque soy medio rústico, medio rústico no, medio inútil, entonces casi todo lo trato de solucionar con poxilina, ¿no? Yo creo, igual no miento, yo supongo que todos utilizaron la poxilina en su vida porque para mí es la solución mágica a muchas cosas. Conocen lo que es la poxilina, ¿no? Sí, sí. Sí. Me imagino que también lo usaron esperando sus soluciones mágicas. Bueno, entonces, ese punto en el cual, recuerden, estamos hablando del caso en serie. Permítanme un segundito que lo que voy a hacer es ampliar el puntero del mouse. Entonces, este puntito de acá, que es un punto de unión de masa, vamos a suponerlo despreciable. ¿Bien? Entonces, el caso en serie, nos vamos a parar en ese punto de unión. ¿Bien? Recuerden que la masa es despreciable. Y suponiendo que esta masa, vamos a suponer que levemente la desplazo de su posición de equilibrio. ¿Para qué? Para tener la situación en que los resortes, quizás justo lo sostengo, lo estiro un poquito y supongamos que lo mantengo ahí, ¿no? Lo estiro un cachito y lo sostengo. Lo que podemos ver es que si el módulo de la fuerza 1 es K por delta X1 y el módulo de la fuerza 2 es K por delta X2, el delta X total hasta la posición de la masa es delta X1 más delta X2, más delta X2, ¿bien? Por otro lado, dijimos que en este punto de unión, la masa era despreciable. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en ese punto, voy a tener la fuerza 1 tirando para un lado, la fuerza 2 tirando para el otro, y esto era igual a masa a la masa de esa unión por la aceleración, pero es cero, porque digo que es de masa despreciable. Entonces, m por a es 0. De acá puedo determinar que la fuerza que se ejerce en ese punto, bajo las suposiciones hechas claramente, es la misma. La voy a nombrar F. ¿Bien? Es decir, ¿cuáles son las dos cosas determinantes acá? Que el estiramiento total es la sumatoria de cada uno de los estiramientos del resorte. Y la fuerza que se ejerce en este punto, la sumatoria de fuerzas que se ejerce en este punto, me determina que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir previamente,
Voy a dar, a lo que voy a, me faltó poner delta acá, disculpen. Lo que voy a hacer es despejar x1 y x2. Si yo sé que la fuerza es la misma, entonces me queda que delta x1 es F sobre K1 y delta x2 es F sobre K2. Entonces, si yo hago el X total, bien, ¿qué ocurre? Me va a quedar menos F sobre K1 más F sobre K2. Y fíjense una cosa, me está quedando la inversa de los Ks. ¿Sí? Entonces, si esta posición X, vuelvo a marcar acá, me queda menos F por 1 sobre K1 menos 1 sobre K2. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acompaña esto acá es la inversa de K. De un K que lo voy a llamar K equivalente o lo que ustedes quieran llamarlo, pero generalmente se le pone K equivalente. ¿Bien? Entonces, 1 sobre K equivalente es 1 sobre K1 más 1 perdón, 1 sobre K equivalente es 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Utilizando propiedades de las fracciones, me queda que es lo mismo que expresar que el K equivalente es K1 por K2 sobre la sumatoria de K1 más K2. Bien, entonces, si me preguntan cuál es el K equivalente para un sistema de resorte en serie, es K1 por K2 sobre K1 más K2. Bien, ese es para el caso en serie. Para el caso en paralelo, en este caso podemos estudiar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa y el análisis que hicimos va a ser previamente. Vamos a ver qué ocurre con las fuerzas y qué ocurre efectivamente con estas posiciones. Entonces, la fuerza total sobre X va a ser menos F1 menos F2, o sea, la del resorte 1 y la del resorte 2. ¿Y esto qué es? Menos K1 por X1 menos K2 por X2. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que tanto X1 como X2 en este caso valen lo mismo. Entonces, si X1 es igual a X2, directamente lo voy a llamar X. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. Si tengo menos F1 menos F2, va a ser menos K1 por X menos K2 por X. Recuerden que X, como ven acá, de 1 y de 2, es el mismo. De acá, fíjense que lo saqué como factor común, y me queda que menos K1 más K2 por X, y de acá me doy cuenta que el K equivalente, el que comprende a estos dos resortes en paralelo, es la sumatoria de ellos. Bien, entonces, para el caso en paralelo, lo que voy a obtener es que el K equivalente es K1 más K2. Así vamos a obtener, de manera, para resumir lo que ocurre en serie y en paralelo, que en el caso en serie, recordemos que el K equivalente es K1 por K2 sobre K1 más K2. De acá sacamos que omega 0, ¿qué era? La raíz de K sobre M, pero no ahora cualquier K, porque si yo tengo estos dos resortes y con distintas configuraciones, voy a tener que primero darme cuenta qué tipo de configuración tiene, si es en serie o paralelo, y efectivamente después ver cómo reemplazar eso en la frecuencia. Entonces me queda que omega 0 es el K equivalente sobre M y el K equivalente para el caso de un resorte en serie me queda el K equivalente sobre M. Obviamente este M lo pueden pasar multiplicando arriba, ¿no? Si yo reemplazara esto en una ecuación de posición en función del tiempo, ¿qué sería? A por el coseno de omega 0, que ahora es esto de acá, fíjense que es la misma expresión de arriba, más phi. Obviamente recuerden que la amplitud y la fase salen de condiciones iniciales. Y para el caso en paralelo, recuerden que el K equivalente era la suma de ellos, ¿bien? Entonces, omega 0 es la raíz de K equivalente sobre M y es K1 más K2 sobre M. De igual manera, me queda que si escribo la posición en función del tiempo, A por el coseno de omega 0t más phi, que es lo mismo que decir A por el coseno del K equivalente, que es K1 más K2 sobre M por el tiempo, más phi. ¿Bien? Esto obviamente para cada situación en particular,
voy a obtener condiciones iniciales que y de ahí voy a poder determinar cuánto vale la amplitud y phi. Un detalle, si queremos generalizar, recuerden que en serie 1 sobre K equivalente es 1 sobre, estoy con la garganta de la miseria, 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3 y así hasta 1 sobre Kn. Esto es lo mismo que plantear la sumatoria de igual 1 hasta n de 1 sobre Ki. ¿Bien? Si tenemos la suerte de que los n resortes son los mismos, es decir, mejor dicho, que tienen igual constante, esto me va a quedar como 1 sobre K equivalente es n sobre K, es decir, que K equivalente para n resortes iguales, perdón, para n resortes de igual constante K, voy a tener que K equivalente es K sobre n. Pero esto es un caso particular si esto se cumple. Y para el caso paralelo, recuerden que el K equivalente es K1 más K2 más K3 hacia hasta Kn, y esto es lo mismo que hacer la sumatoria de igual 1 hasta n de los K y décimos. Para un caso similar al planteado anteriormente, donde todos los resortes tienen la misma constante K, y son n resortes, el K equivalente efectivamente me va a quedar n por K. ¿Bien? Esto van a encontrar problemas donde quizás no solamente tengan 2 resortes en serie o 2 en paralelo, sino que pueden tener mezcla de ambos. Bien, no sé, pueden tener una masa vertical y que de arriba tienen 2 resortes y de abajo tire una. Fíjense que ahí tendría un paralelo que lo tendría que configurar después todo eso en serie con el de abajo. Entonces, eso también depende de darse maña uno después cuando vea las situaciones problemáticas. Bien, bueno, esto fue más, no fue tan práctico, ¿no? Obviamente, se va a utilizar en la práctica porque en los ejercicios hay situaciones así, pero principalmente es para que ustedes tengan las herramientas para desarrollar algo. Para cuando hagan los que siguen matemática no, porque no van a tener, pero los que después utilicen electricidad y magnetismo van a ver algo análogo con cuando uno habla con resistencias y demás componentes que también se los trata de manera... El planteo es el mismo, no necesariamente los resultados, pero también es una situación similar. ¿Preguntas? Un no también es una respuesta, ¿no? No, profe, claro, no. Gracias, Iván, por ser tan solidario respondiendo. Bueno, entonces, ¿pregunta de las guías tienen? Sí, yo quería preguntar del 3 de la práctica 4. Bueno, entonces corto a ver si me permite, la grabación de hoy y continuamos con las prácticas. Carlos, ¿estás ahí?